Por consiguiente, normalmente el primer parcial yo lo combino con el tema que vamos a dar ahora, porque ambos casi van de la mano, ¿ya? Que es electrolitos. Normalmente van juntos, por el hecho de que muchas veces el tratamiento de los electrolitos va de la mano con el tratamiento de la acidosis metabólica, como es el bicarbonato, ¿no es cierto? Y bueno, practicando eso más, a veces las notas son un poquito más altas, porque tenemos un poquito más de práctica. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, obviamente, este tema, pero vamos a tener en cuenta de que al haber tenido exámenes muy bajo, yo quería que esta semana de prácticas nosotros repasemos los electrolitos, les haga yo preguntas y con eso tengamos unos puntitos más y subir con eso las notas al sistema. Ese era el objetivo. Ya, pero el viernes es feriado y darles hasta el otro viernes va a ser mucho tiempo, o sea, prácticamente ya nuestro segundo parcial voy a subir sus notas. Entonces, yo les aconsejo a los del grupo del viernes que si quieren tener esos puntitos extra, vayan a los horarios del jueves en la mañana. ¿Ya? Si es que van a viajar o van a ir, pero de todos modos el viernes yo estoy ahí en el hospital, pues si quieren ir a hacer nomás su práctica. Si no, pueden ir el jueves en la mañana, toda la mañana hay prácticas 8, 9:40, 11 y 10 y 12 para que puedan ir. Y también hay el miércoles, no hay problema, pero para tener esos puntitos extra, que podríamos decir que pueden ayudar mucho, pueden ayudar mucho a la parte práctica. ¿Ya? Quería que repasemos un ratito porque, como les digo, el objetivo no es aplazar. Nosotros tuvimos un paciente de 67 años de edad y ella es mujer y vino traída por una ambulancia que sospechaban de un ACV isquémico, ¿cierto? O un ACV. Porque tenía movilidad para movilizar los miembros superiores. ¿Ya? Pero cuando vamos a hablar de un ictus, nosotros necesitamos un déficit motor más marcado. Normalmente es en el cuerpo, porque es una lesión intestinal en algún área del hemisferio. Si es derecho, la inmovilidad va a ser izquierda. Si es la lesión izquierda, la inmovilidad va a ser derecha. Y normalmente viene con afasia de expresión. ¿Ya? Pero lo que llama la atención, ella tenía tos con expectoración y fiebre los días previos, ¿no es cierto? No tenía alteraciones del lenguaje, no tenía desvío de la comisura labial, que viene normalmente como un ictus, ni tampoco un déficit motor. Ella tiene antecedentes de tener hipertensión y diabetes mellitus, ¿no es cierto? Ese era nuestro caso clínico. Teníamos una paciente de 145/90. ¿Qué nos dice 145/90? Una persona hipertensa relativamente normal, ¿no es cierto? Aunque toma múltiple medicación. Lo que llama la atención es la frecuencia cardíaca, 115. Que dijimos que cuando estamos hablando de unos signos vitales, normalmente la frecuencia cardíaca se altera. No, perdón, lo primero que se altera cuando el paciente va a entrar en shock, ¿no es cierto? O cuando está sufriendo algo. Está con 26 de frecuencia respiratoria, o sea, está taquipnea. Está subfebril porque tenemos 37,5 y está saturando 90. Hasta ahí, con eso. Tos, expectoración, fiebre. Con estos signos vitales, ¿qué les llama la atención que ustedes pueden sospechar? Neumonía. Muy bien. Estamos hablando de una paciente donde nuestro primer diagnóstico puede ser una neumonía o alguna infección en el sistema respiratorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Que está subfebril y con tendencia a desaturar. Entonces, nuestra primera etapa de nuestro tratamiento es cuando vemos en los laboratorios tenemos sodio de 130, ¿cómo está? No. 130 sodio. Un potasio de 7. Alto. Alto. Entonces tenemos una hiponatremia y una hipercalemia. Entonces tenemos
un disturbio electrolítico. Obviamente nosotros no era necesario ponerle, pero vamos a engranarlo con la clase de tipo hiponatremia hipercalemia. Ya. Tenemos una creatinina de 2.8. ¿Cómo nos dice que la función renal está alterada? Ella tiene antecedentes también de ser nefrectomizada, pero aún nefrectomizada el otro riñón tendría que funcionar bien. O sea, los valores de la función renal debería estar normal. Con un riñón una paciente puede sobrevivir y tiene que tener función renal normal. O sea, el único riñón que tiene está entrando a falla. Y esto puede ser una insuficiencia renal crónica o una crónica agudizada o una aguda. Y eso dependiendo de ver de cómo está el medio interno. Normalmente cuando van a llevar en nefrología, cuando vemos insuficiencia renal, me dicta que es crónica si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene hipocalcemia, porque tiene alteraciones del calcio, ¿no es cierto? Y ver una ecografía donde se ve la hipoplasia renal, ¿cierto? Y ahí me dice que es crónica. En ella no tenemos esos datos, pero estamos teniendo una falla renal. No le ponemos aguda o crónica porque no tenemos más datos, ¿no es cierto? Ahora tenemos un pH de 7. ¿Cómo está? Entonces está ácido, ¿no es cierto? Con un PCO2 de 24. ¿Cómo está el PCO2? 22. De 24. PCO2 de 24. Entonces, ¿cómo está? Ahí está alcalótico, ¿no ve? El PCO2 está alcalótico. Entonces, estamos hablando de una respiratoria, ¿no ve? ¿Cómo está el carbonato? Está en 14. Entonces está ácido. Lo primero que vamos a poner es una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Siempre les digo, si tengo el pH ácido o alcalino, voy a buscar si el PCO2 o cuál está ácido y cuál está alcalino. Si el pH está ácido, yo tengo que buscar cuál de los dos está ácido y esa es mi primera descompensación. En este caso es metabólica, entonces es una acidosis metabólica que está compensándose con una alcalosis respiratoria, que es nuestra segunda. Si al revés, el pH está ácido, pero mi PCO2 está ácido, sería una acidosis respiratoria compensando tal vez con una alcalosis metabólica, que sería lo opuesto, ¿cierto? Normalmente van juntos. Entonces este sería nuestro diagnóstico. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Tenemos un exceso de base de 24. Dijimos que lo normal es más menos 2. En los estudios de gabinete además le hicieron una radiografía donde ven un infiltrado pulmonar en el lóbulo superior derecho. Aclarando, porque todo el mundo me decía derrame pleural. Si tengo los pulmones, ¿ya? Cuando vemos neumonías, vemos infiltrados. Cuando vemos derrames pleurales, se ve líquido. Y es la línea de Damasó que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Un derrame pleural, otro derrame pleural, un infiltrado, ¿ya? Cuando normalmente son neumonías, el infiltrado normalmente es unilateral y estamos hablando de una infección bacteriana. Si vemos infiltrados bilaterales, normalmente es viral. Si predomina en ápices, normalmente es PVC. Si tiene patrón algodonoso, es hongo. ¿No es cierto? Ya eso creo que lo hemos llevado. Sí. Pero vamos a repasar. Entonces, lo que tenía el paciente era un infiltrado. Entonces significa que estábamos hablando de un proceso neumónico de probable origen bacteriano. Porque no nos decía bilateral. Ustedes han visto las
las radiografías de los pacientes en la pandemia como COVID es muy parecido a los influencias tipo vidrio de ilustrado. Múltiples infiltrados, que a veces lo confundimos con la TB miliar, pero solo que la miliar es bien puntillados y el vidrio es muy parecido a estos vidrios cuando le ponen el papel, ¿no ves? Que para no ver al otro lado de las ventanas, ese, pero la TB miliar es bien puntillada. Y así la vamos a diferenciar. En la característica era que era un infiltrado unilateral, entonces estamos hablando siempre de una neumonía. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? En el tratamiento ya vimos que la primera parte es oxígeno. Y la segunda parte es hidratación. ¿Qué tipo de hidratación vamos a hacer? Ahora es salina, doctora, ahora que estoy prestando atención, ahora Pero, porque y nosotros nos confundimos porque en vez de colocar solución salina, ponemos solo salina. No, está bien, no importa, se entiende que es solución salina. Sí. Pero en este caso sí. Estamos hablando de un paciente que tiene un potasio de 7, un sodio de 130, está en acidosis metabólica. Entonces necesitamos hidratar. La primera parte del tratamiento de la acidosis metabólica y un es problema hidratación. también es eso, doctora. Bueno, probablemente no, pero puede ser que a la larga entonces vamos a colocar soluciones biológicas A ver si un poco de culpa. al 0.9%. ¿Ya? Muchos me colocaron, y les agradezco, me colocaron 2 dosis. ¿No es cierto? Y estamos hablando de... Ahora aquí podemos entrar en controversia. Es una monorrena que está hipertensa, que le vamos a poner solución salina, pero está teniendo signos de choque. No se olviden. Ya está entrando, está con una frecuencia cardíaca de 115. Entonces uno lo va a tratar como un probable choque séptico, que podría haber entrado en nuestro diagnóstico, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Pero nuestra solución salina es ideal. Si yo le administro Ringer, ¿qué va a pasar? ¿El Ringer qué contiene? Dextrosa. No contiene dextrosa. El Ringer contiene sodio, potasio, calcio y el lactato tiene lactato. Ringer lactato. Pero, ¿qué va a pasar con este potasio de 7? Probablemente lo vayamos a subir a 7.5, 8 y ahorita vamos a ver las complicaciones de subir ese potasio. No nos olvidemos que entre nuestras causas de paro tenemos hipoxia, nuestra primera, acidosis metabólica, nuestra segunda, y el condenado potasio es nuestra tercera. Ya sea que esté alto o bajo, causa paro. ¿Ya? Entonces, si nosotros le damos un Ringer a este potasio, lo vamos a subir. Sí. Va a empezar ese corazón a fibrilar. Chao, paciente. Entonces, la hidratación es por solución salina. Por eso tenemos que saber, y eso es para que quede en nuestra mente, saber que nosotros vamos a hidratar, pero tenemos que ver que las soluciones tienen electrolitos. Si mi paciente tiene trastorno de electrolitos, voy a saber escoger qué solución, porque ya sé que es solución fisiológica solo sodio y cloro, pero los Ringer tienen potasio más. Ahora nos va a ayudar mucho al tratamiento de la hiponatremia, porque como tiene altas cantidades de sodio más que las soluciones Ringer, me va a ayudar a la solución. Y probablemente es el deterioro que haya tenido la paciente. Por eso lo vamos a ver ahora cómo funcionan los deterioros o los déficits y los trastornos del sodio. Nuestra tercera parte del tratamiento nos pedía medir la PA. El paciente tenía oxígeno ambiente, entonces su PO2 era de 21%. Teníamos un PCO2 de 89, que lo dividíamos entre 0.21 y mi PAFI daba en 400 algo, si no me equivoco. 430, si no me equivoco. Entonces no había distrés respiratorio, pero de todos modos todavía no estaba lleno porque estábamos en fase aguda, probablemente, pero el oxígeno lo sigue necesitando porque satura 30%. Y nos vamos a dar, entonces decidimos darle por cánula. ¿Ya? Porque muchas de ustedes le pusieron mascarilla con reservorio, también está bien, le podemos dar mascarilla con reservorio, no está mal, porque lo pensaron y me pusieron el CO2 bajo, están reteniéndolo, podemos darle, pero la idea es cánula, porque ella, una vez corregimos la acidosis metabólica, va a dejar de hiperventilar, ¿ya? Entonces va a corregir ese CO2 automáticamente. Pero sí está bien darle mascarilla con reservorio, también está bien.
Eso ya vamos viéndolo según la evolución del paciente. Entonces, hicimos la PAFI que estaba adecuadamente, pero nuestro tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un pH, siempre les decía, igual o menor a 7 y un bicarbonato igual o menor a 15, vamos a corregir bicarbonato. Entonces, nuestra tercera parte del tratamiento era vivir. Y como verán, es tratamiento para la hipercalemia, además. ¿Ya? Obviamente, esto vamos a añadirlo y no, hasta ahí si lesionan está perfecto. ¿Ya? No voy a exigirles más. Pero si ustedes se piensan a poner, perdón, doctora. Mas tem que ser nessa ordem? Claro, claro, lo ideal es en este orden, pero lo pusieron, está bien. No les voy a exigir orden en esta oportunidad. Pero estamos resolviéndolo ahorita porque prácticamente un caso clínico así va a ser paso final. ¿Ya? Entonces ahí sí les voy a exigir el orden porque tenemos que saber ordenar nuestras ideas porque nosotros somos médicos y damos orden. Aquí damos orden a la enfermera y si la enfermera tiene que empezar a medicar así, porque si se va a saltar del oxígeno al bicarbonato me lo va a dejar sin oxígeno al paciente mientras está haciendo el bicarbonato y lo primero que necesitamos es que el paciente no sufra hipoxia, ¿no es cierto? Ya, ahora obviamente si estamos hablando, ahí estamos corrigiendo el disturbio hidroelectrolítico, vamos corrigiendo una. La falla renal la vamos a corregir si está hidratando, el paciente va a empezar a recuperar la función renal porque el primer órgano que se daña cuando el paciente está con signos de choque es el riñón y el primer signo que se altera es la frecuencia cardíaca. Estamos corrigiendo la falla renal, estamos empezando a corregir la acidosis metabólica, ¿ya? Pero nos falta uno, que es nuestra causa de origen. O sea, la paciente se está descompensando porque tiene una neumonía, un foco infeccioso. Si no lo quitamos, va a seguir produciendo esta acidosis, la falla renal, se va a seguir deshidratando, va a continuar con fiebre, va a continuar haciendo disturbios hidroelectrolíticos. Entonces, obviamente, le vamos a dar su antibiótico, que muchos lo pusieron, muchas gracias. Le vamos a dar su antipirético porque estaba su fibril, que muchos también lo pusieron. Y a lo que vaya necesitando, lo que vaya suscitándose según los signos y síntomas que vaya a presentar su paciente. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos que ver que muchas veces va de la mano el tratamiento de los electrolitos con los disturbios ácido-base. ¿Ya? Lo primero que tenemos que aprender a corregir es el electrolito que más daño nos va a causar, que es el potasio. El potasio es el único electrolito que vamos a corregir de forma rápida. El resto de los electrolitos, sodio, que lo podemos corregir en varios días, y el calcio, que lo podemos corregir en semanas, ¿ya? A no ser que venga en una tetania, y aún así cuando viene el tetania a los pacientes, uno lo corrige en varias semanas, porque el calcio se absorbe y se metaboliza mejor vía digestiva, y más si va combinado con vitamina D, ¿no es cierto? Si van combinados con vitamina D, entonces nunca voy a querer corregir, nunca voy a poder corregir calcio rápido porque normalmente se corrige de mejor forma vía digestiva y todos sabemos que las correcciones o cualquier cosa que se administre vía digestiva no va a ser instantánea, no va a ser rápida, ¿no es cierto? Dígame doctora. ¿Puede volver a enseñar a hacer el cálculo de la PAFI? Ya. Otra pregunta más sobre la PAFI. La paciente tenía dificultad respiratoria, pero su PAFI estaba normal. Normal, porque todavía era agudo, estaba bastante agudo el cuadro. Si la paciente continúa con ese distrés, esa alcalosis respiratoria, probablemente vaya bajando la PAFI. Y más si el proceso neumónico va aumentando, va tomando más parte del pulmón, entonces probablemente lo vaya a descompensar la parte respiratoria rápido. Pero lo que a mí me interesaba era que se den cuenta que a veces nos aceleramos y queremos ponerle mascarilla al reservorio al paciente que calcula la PAFI. También la podemos calcular con oxígeno ambiente y muchas veces los pacientes llegan así. ¿Ya? Doutora, em relação ao potássio, só quando está baixo temos que corrigir o potássio para depois o bicarbonato, é isto? Ajá, muy bien, doctora. O sea, si el potasio está bajo, no podemos corregir el bicarbonato. Primero vamos a corregir potasio. ¿Ya? Gracias. Siempre potasio primero.
Si el potasio está alto, como en este caso, nos lanzamos a corregir el bicarbonato con la mayor nivel. ABC do trauma. Oxigênio, hidratação. Eu botei o lactato normal. E não era. Quando eu Por cheguei causa em do casa, ABC. Quando Não, eu mas cheguei em isso eu casa, sabia nas que eu tinha crianças- errado na mesma coisa. En el potasio, obviamente, tenemos electrolitos intra y extracelulares. Sabemos que estos son cationes, ¿ya? Entonces, siempre tienen influencia en cierta parte de la hemostasis. Normalmente, cuando se abren los canales de sodio, son el sodio y el potasio y viceversa. Entonces, están haciendo una hemostasis entre ambos. Pero tenemos que tener en cuenta que cada uno actúa en diferente parte del cuerpo. El sodio normalmente en la parte neurosensitiva y el potasio en la parte muscular. Es el cation más abundante del cuerpo, alrededor del 91% de potasio total del cuerpo es intracelular. La relación del potasio extracelular e intracelular determina la excitabilidad neuromuscular y cardiovascular sobre todo. ¿Ya? Regulan el intercambio, son factores que regulan el intercambio celular y extracelular del potasio y favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular de ciertas sustancias. Por ejemplo, si tenemos una alcalosis metabólica, medicamentos como la insulina, la estimulación beta-adrenérgica o la aldosterona pueden favorecer la entrada del potasio al espacio intracelular. Incluso todo lo que vaya a estar circulando va a entrar a la célula. Por consiguiente, el paciente probablemente tenga alteraciones del potasio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la insulina? Normalmente los niveles de insulina están bajos en el cuerpo del paciente. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a acumular potasio. Entonces el potasio va a elevarse. La alcalosis metabólica y los aldosteronas también pueden producir eso. A diferencia que va a producir salida del espacio extracelular, dosis metabólicas, hiperaldosteronismo, agonista tetraadrenérgico, tumores, rhabdomiólisis o hemólisis. ¿Ya? Ingesta de potasio en la dieta, son otros factores que pueden alterar el potasio, la concentración del potasio plasmático, el pH sistémico, el flujo tubular distal, el aporte distal del sodio, la excreción de aniones no absorbibles y obviamente la aldosterona como la habíamos mencionado. Entonces, ¿qué se va a reflejar? En la célula, la insulina baja, los betabloqueantes, la digoxina, la acidosis, la lisis celular, el síndrome de Addison nos puede producir hipocalemia. ¿Ya? Hipocalemia, el aumento de la insulina, los beta-agonistas y la alcalosis como síndrome de Cushing nos puede producir hipocalemia. ¿Ya? Decimos hipocalemia cuando el potasio va a estar debajo de 3%. ¿Ya? Entonces, siempre cuando vamos a ver hipocalemia, ya sea porque sea de 3, ya vamos a empezar a corregir, ¿ya? O si vamos a ver la que está en hipercalemia leve, igual se empieza a corregir. Como les digo, es el único electrolito que nosotros vamos a corregir de forma rápida, ¿ya? Porque va a alterar la membrana neuromuscular o muscular cardíaca y lo que va a pasar es que el paciente va a empezar a hacer arritmias, ¿ya? Entonces se empiezan a corregir. Podemos tener pseudo hipocalemias cuando los pacientes tienen leucemia o tienen recuerdos elevados de leucocitos, se extrae el potasio del suero y posterior a su extracción podemos ver que tenga pseudo hipocalemia, o sea, podemos ver que el paciente puede estar con potasios bajos, pero a nivel suero, no a nivel sistemático como sí. ¿Qué vamos a hacer? Siempre tenemos que ver que el paciente tenga una clínica llamativa, alteraciones o disminución del potasio. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que si el potasio actúa a nivel muscular, el paciente va a estar presentando signos y síntomas musculares. Si vemos que el paciente tiene hipocalemia, no significa que esta sea una causa como tal. Entonces, también podemos tener trastornos gastrointestinales, lesiones cutáneas o renales. Una disminución de ingesta de potasio nos puede causar
pseudohipocalemias. Yo voy a tener una hipocalemia leve con potasio de 3.4 a 3, moderado de 2.9 a 2.6 y severo debajo de 3.5. Entonces, ¿cómo van a empezar a tratar esto? Ya saben ustedes. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué solución? Ah, sí. Ahora sí. ¿No es cierto? Excepto si es neurológico. Igual, si vemos un potasio bajo y es neurológico, lo ideal es a la solución fisiológica administrar el potasio, porque nosotros podemos añadir el potasio a la solución fisiológica. Entonces vamos a hacer la corrección de potasio. Si es moderado, vamos a hacer solución Ringer, y si ya tiene clínica o signos y síntomas, le vamos a añadir potasio a la solución. Y si es severo, se corrige de forma rápida. Y aquí para esto necesitamos una vía central. ¿Ya? Porque las correcciones son rápidas. Necesitamos corregirlo dentro de las primeras 2 horas de potasio, porque ya probablemente el paciente ya vaya a tener signos y síntomas severos, o sea, trastornos de la repolarización cardíaca. Las causas, como dijimos, pueden ser agonistas beta-adrenérgicos. Podemos tener pacientes que estén medicados con pseudoefedrinas o cualquier otra, las antenas, catecolaminas, antagonistas del calcio, insulinas, que estén medicados con tiopental o lidocaína, inductores de la repolarización o la reconducción tubular, hidrocortisona, diuréticos, acetazolamida, lo más frecuente es la furosemida, fármacos con efecto mineralocorticoides como la fluorocortisona, que es la más frecuente en usar, altas dosis de antibióticos nos pueden producir trastornos de potasio, antifúngicos también, los quimioterápicos, inmunosupresores, el bicarbonato, siempre decimos que es tratamiento para la hipercalemia, laxantes, enemas y antibióticos. Entonces, en esta tablita ustedes van a ver el tratamiento de la hipercalemia. ¿Ya? Normalmente la hipercalemia nosotros la vamos a tratar con insulina, bicarbonato, calcio, furosemida, laxantes, que son las causas más frecuentes de la hipocalemia. Además, vamos a añadirle la causa, el tratamiento más efectivo, que son las diálisis. Ya sean peritoneales o hemodiálisis, son el tratamiento más efectivo de las hipercalemias. ¿Ya? En la clínica normalmente tenemos cardíacas, hay trastornos de la repolarización, pero normalmente, vamos a ver, ¿qué onda es esta? ¿Qué? Ya. Cuando tenemos trastornos de la repolarización, normalmente lo vamos a ver ¿dónde? Entonces, vamos a tener una onda T, URS, y podemos tener una onda T plana, una onda P, URS o una onda T negativa. Y ahí normalmente vamos a empezar a ver trastornos de la onda T, de hipocalemia. Si por el contrario tenemos una hipercalemia, vamos a tener una onda P, URS y las ondas T van a ser así, picudas, hipercalemia. Hipo, hipercalemia. Cuando esta tiene hipo, y esta es una hiper. Que quiero que aprendan a visualizarla, porque en la onda T también tenemos trastornos cuando vemos lesiones de miocardio. Entonces, no es lo mismo una onda T plana, una onda T picuda a un corazón infarto.
invertida, que vamos a aprender a diferenciar. ¿Ya aprendieron electro? Sí. ¿Ya aprendieron electro? Um pouco. Vai ter que aprender, né? Pero vamos a repasar. Tem muita dificuldade. Nuestras subsiguientes clases son cardio y vamos a repasar electro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el electrocardiograma así, ¿ya? Después, obviamente neuromusculares. Como estamos hablando de músculo, normalmente el paciente va a venir con fatiga, debilidad, y lo más importante, vienen con calambres. Vienen diciendo que están presentando calambres, normalmente son generalizados. Y en el peor de los casos, vienen con trastornos de la motilidad del músculo. Y muchas veces, y los digo que es muy frecuente porque en esta semana incluso nos ha llegado pacientes, por ejemplo, los PBS, los portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, tienen deposiciones constantes, tienen diarrea constante, ¿no es cierto? Ese es su peor mal. Entonces, al tener deposiciones, están eliminando demasiado electrolito. Y el electrolito que más eliminan es el potasio. Y vienen con disminución de la fuerza muscular ascendente. Entonces, muchas veces llega uno a pensar en ¿qué síndrome es parálisis ascendente? ¿Ya ha llevado un euro? Estamos agora. Ah, ya. Guillain-Barré. Guillain-Barré. Entonces es parálisis ascendente, ¿no es cierto? Porque otro síndrome que nos da parálisis son... ¿Qué otro síndrome? Aparte de los ACVs que nos producen parálisis, pero ¿qué dijimos? Que normalmente es hemipléjico, ¿no? Sí. Accidente cerebrovascular. Trastornos medulares nos dan parálisis. pero Distrofia, normalmente- tudo. Claro, distrofias musculares, a trastornos que vayan de la médula espinal, hernias de disco, traumas raquimedulares nos pueden producir. Pero también estamos hablando de la poliomielitis que nos da parálisis. Pero las poliomielitis pueden empezar arriba o pueden empezar abajo y muy rara vez en ascendente. Los Guillain-Barré es su característica que la parálisis ascendente. Lamentablemente los potasios, los trastornos de potasio nos pueden dar esa parálisis ascendente porque los músculos más grandes lamentablemente están en miembros inferiores y esos son los que captan más potasio. Al no captar porque no está circulando, uno lo está eliminando, ya sea con los vómitos, la diarrea, la fiebre o la pérdida de sangre, van a afectarse primero porque no están captando mucho, necesitan alto potasio. Y después vamos a ver que van a afectarse el resto de los músculos, el diafragma y el cardíaco, ¿ya? Entonces camufla o simula un Guillain-Barré. Doutor, Podemos uma tener- pergunta. Por que a chikungunya também dá a impressão que dá isso? Eu tive a chikungunya e não tinha força nas pernas. No tenía fuerza en las piernas. Sim, tinha que levantar as pernas para andar. Pero el chikungunya, el dengue o el Zika afecta a la articulación. Sim. A la articulación. Por eso uno no tiene fuerza, porque la articulación no tiene la capacidad de movilidad. Pero el potasio y el Guillain-Barré, que normalmente es viral, afecta al músculo. Ah, também. ¿Ya? Otro músculo importante, aparte de los músculos que mencionamos ahorita, que son los estriados o el músculo cardíaco, tenemos otro músculo muy importante, que es la parte intestinal. Entonces los pacientes van a venir con distensión abdominal y muchas veces es muy frecuente, se camufla con signos de suboclusión intestinal. O sea, los pacientes camuflan una suboclusión intestinal que es muy frecuente en los pacientes chagásicos con megacolon o los pacientes que tienen bridas y adherencias que se obstruyen y son cuadros quirúrgicos. Entonces también venimos con un diagnóstico, se podría decir, podría ser una parte de la complicación del potasio, el ilio paralítico. Entonces, al tener ilio paralítico, los pacientes no eliminan heces y gases, no pueden, obviamente, tienen estreñimiento y están distendidos. Muchas veces simulan un cuadro quirúrgico abdominal, porque con esa distensión pueden tener abdomen en tabla, signos de irritación peritoneal, obviamente están acumulando heces mucho tiempo. Muy frecuente en los pacientes que también tienen tendencia a eliminar potasio mucho, como los pacientes que tienen trastornos como colitis ulcerosas que tienen deposiciones líquidas, síndrome de colon irritable, los Crohn o los VIH que tienen diarreas frecuentes, ¿ya? Que vienen con este signo de suboclusión intestinal. Renales, obviamente, alteración en el filtrado renal, pueden tener en pacientes con diabetes insípida, alcalosis metabólica, como lo habíamos visto, pero también tenemos en problemas endocrinos cuando tenemos trastornos de la
aldosterona, aumento de la renina, o trastornos diabéticos que nos puedan tener alteraciones a nivel de la circulación de la insulina. Entonces pueden venir con trastornos de potasio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Como dijimos, la hipocalemia podemos tener varios, puede alterarse de forma, la parte cardíaca de forma aguda. Entonces, cuando tenemos un potasio de 2.8 todavía podemos ver ondas TEM, pero si ya vemos que va avanzando a disminuyendo el potasio, podemos tener trastornos del potasio severos y las alteraciones del electrocardiograma son importantes. Ya, si ustedes ven y la onda T ya se hace negativa, normalmente, seguido a esto, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener un QRS normal. Ya nuestra siguiente onda P probablemente sea así, los QRS se prolongan, las ondas T se vuelven tan negativas. El próximo, la onda PI, probablemente ya no hay QRS, un poco de repolarización nuevamente y se hace asistolia. ¿Ya? Por eso es causa de paro. ¿Qué pasa? No hay repolarización a nivel de la membrana, no hay un electrolito que vaya a causar esa excitabilidad. Por tanto, el potasio, el corazón empieza a fibrilar y esto, como les decía, empieza a hacer el corazón y se cansa y para. Ya sea por hipo o hiper, causa esa irritabilidad en el corazón. Entonces necesitamos corregir. ¿Ya? Tenemos reemplazo oral de potasio. Vienen pastillas, vienen jarabes, y normalmente se les da vía oral a estos pacientes crónicos que mencionamos, que sabemos que tienen deposiciones seguidas, entonces uno puede ir reponiéndoles vía oral, ¿ya? Pero si ya vemos que hay algún signo o síntoma, calambres musculares, que está con algún trastorno en el electrocardiograma, el paciente está fatigado o hay signos de deshidratación, se tiene que corregir de forma endovenosa. Como dijimos, podemos empezar a hidratar normalmente con Ringer normal o Ringer lactato, dependiendo de la gravedad del cuadro, pero si ya hay trastornos electrocardiográficos y el potasio está muy bajito, las correcciones se hacen de forma rápida. Y la forma rápida para corregir sí o sí es vía endovenosa por vía de catéter venoso central, porque el potasio produce flebitis, ¿ya? Es muy doloroso pasarlo, y si se lo pasa también demasiado rápido puede causar paro, porque va a causar una hiperestatividad de la membrana y va a parar el paciente. Es muy delicado la administración de potasio. Lo mejor es por catéter venoso central, ¿ya? Una ampolla de potasio puede tener 17 miliequivalentes, pero acá en Bolivia nuestra ampolla es de 27 miliequivalentes, ¿ya? Nosotros podemos administrar hasta 54 miliequivalentes hora con riesgo cero. Lo ideal son los 27 miliequivalentes horas y pasar 54 miliequivalentes en 2 horas. Es nuestra dosis tope para una corrección rápida, ¿ya? Después de eso hay que volver a valorar los electrolitos y valorar la clínica del paciente y va a ver si necesitamos. Este potasio nosotros le podemos añadir alguna solución Ringer o una solución fisiológica. Las soluciones fisiológicas pueden combinarse con ampollas de potasio si el paciente lo necesita, tiene trastornos neurológicos y lo podemos administrar en Ringer. Podemos aumentar el fisiológico potasio, pero también 54 miliequivalentes en una solución de 1000 es lo máximo que podemos pasar por vía periférica. Más de eso le va a doler al paciente, y hay muchos que aún así les duele al paciente. ¿Qué pasa con la flebitis? Se va a irritar toda la vena por donde se está administrando y causa infección. Y es una puerta de entrada a infecciones más graves como las endocárdicas. Entonces no se administra por vía periférica, ¿ya? Si lo diluimos en 1000 ml es nuestra dosis tope y se va a pasar a dosis de mantenimiento, ¿ya? Una solución en 24 horas por vía periférica, ¿ya? Si estamos hablando de trastornos leves. Ahora, trastornos severos de potasio. Los trastornos severos de potasio, como les dije, se corrigen por vía venosa central. Y ahí sí vamos a pasar los 54 miliequivalentes en 2 horas. Pero
con solución, ya sea cualquiera que escojamos, y le vamos a hacer 150 ml y las vamos a aumentar los 54 mil equivalentes y lo vamos a pasar en 2 horas. Si tenemos vía venosa central, ¿ya? Sí puede pasar en 2 horas 54 mil equivalentes en 150 ml de solución, pasarlo en 2 horas. Sí o sí el paciente para esto tiene que estar monitorizado, ¿no es cierto? Porque inmediatamente vamos a ver que estos 54 mil equivalentes, vamos a ver un electrocardiograma. Nuestra onda T plana, vamos a empezar a ver ondas T. Y si el paciente no tolera estos 54 mil equivalentes en 2 horas, uno va a empezar a tener taquicardia, porque es un síntoma, y otro vamos a empezar a ver ondas T picudas por la hipercalemia, porque no lo está tolerando, está hiperexcitando. Y a la siguiente ya vamos a ver trastornos más significativos y probablemente a la siguiente el paciente pare, ¿ya? Siempre que vamos a administrar potasio por vía venosa central y esta es la corrección rápida de una hipocalemia severa, tiene que estar monitorizado el paciente. Al mínimo cambio electrocardiográfico lo cortamos, ¿ya? Pero es el único electrolito que se corrige en 2 horas. El único. El resto de los electrolitos tienen semanas para corregir, no importa, ¿ya? El único electrolito que necesitamos corregirlo porque si también está muy bajo, va a causar lo mismo, ¿ya? Es el único electrolito. Y siempre por vía venosa central. Ahora vamos con las hiper. Cuando tenemos alteraciones de potasio tipo hipercalemia, podemos tener agudas causadas por trastornos intracelulares, mientras la hipercalemia crónica prácticamente se debe a un trastorno de la excreción de potasio, ¿ya? Las causas. Podemos también tener por la aldosterona, podemos tener trastornos por una muestra inmovilizada, leucocitosis, como ya lo vimos muy bien, podemos tener pseudohipercalemias, un aporte excesivo de potasio oral, cuando los pacientes crónicos están recibiendo potasio oral y lamentablemente se dio o dejaron de excretarlo y puede acumularse. La disminución de la eliminación renal, ya sea por insuficiencia aguda o crónica, por la falla renal, enfermedades de Addison, hiperplasias suprarrenales, hipoaldosteronismo, fármacos que puedan contribuir a la excreción a la falta de excreción de potasio, como la aldosterona y el casparas, inhibidores de la renina, heparina, ciclosporina. Cualquiera de estos fármacos que inhiben la secreción renal del potasio como diuréticos ahorradores de potasio, la disminución tisular distal de la disfunción tubular distal del riñón, las acidosis lisicelulares, también puede producir alteraciones de potasio, los déficits de insulina o hiperglicemias graves, o fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos, intoxicaciones digitálicas, razosinilcolina, que es un medicamento que usamos para intubar a los pacientes, ¿ya? Agonistas alfa-adrenérgicos, arginina, o soluciones hipertónicas que podemos estar administrando, que es el tratamiento para el edema cerebral, ¿no es cierto? Entonces pueden estar produciendo alteraciones y pueden producir hipercalemia. Los signos y síntomas de la hiperpotasemia normalmente son electrocardiográficos, más que clínica tienen electrocardiográficos. Cuando vemos niveles de potasio arriba de 6.5 ya vamos a ver de picudas, arriba de 7.000 equivalentes ya va a haber prolongación del PR o alteraciones de la onda P, ensanchamiento del QRS, y arriba de 8.000 equivalentes el complejo QRS puede converger en una onda T, como ahorita hicimos el electrocardiograma, hay alteraciones del QRS, ya después no hay onda T, ya no hay repolarización y el paciente para, ¿ya? Entonces necesitamos corregir. Probablemente vayamos a ver este tipo de trastornos electrocardiográficos, primero las tepicudas, después ya vamos a ver cómo ya está alterándose el QRS, se va a ensanchar y aquí ya está empezando a fibrilar, ¿ven? Y el paciente luego hace esa historia. ¿Cómo vamos a corregirlo? Ya les mencioné, ¿no? Calcio nos ayuda a corregirlo, pero lento, porque la administración del calcio
Normalmente, como dijimos, es un electrolito que se corrige lento, entonces no es algo que podemos infundirlo de forma endovenosa, pero no es algo que nos vaya a correr. Nosotros podemos meterlo, el potasio, a la célula, o podemos sacarlo del cuerpo. Tenemos dos alternativas, ¿ya? Si queremos sacarlo del cuerpo, normalmente para sacarlo del cuerpo necesitamos los laxantes o la diálisis, ¿no? Sobre todo si sabemos que el paciente no tiene una buena función renal, entonces no va a poder eliminarlo. Por más de que nosotros lo metamos a la célula, probablemente después vuelva a ser hiperkalemias, ¿ya? O meterlo a la célula con la solución polarizante, que es insulina condextrosa para que el paciente no nos haga hipoglicemia. El calcio podemos hacerlo por diuréticos, como la furosemida, o como ya conocemos, el bicarbonato, ¿ya? Obviamente tenemos que para hacer tratamiento con bicarbonato para el potasio, normalmente nuestro paciente tiene que estar en acidosis metabólica para que vaya siendo una coayudante en el tratamiento para ambos. Furosemida, si vemos que el paciente incluso no está teniendo buena diuresis, le vamos a ayudar con un diurético, le elecciona furosemida y vamos a limitar el potasio. Pero si tenemos trastornos de hipercalemia severa, la diálisis es nuestro tratamiento de elección, porque necesitamos eliminarlo y es la forma más rápida y más efectiva y con menos riesgo y con menos, se podría decir, trastornos secundarios. ¿Ya? Entonces, diálisis es el tratamiento de elección. Ya sea si vamos a hacer la peritoneal o hemodiálisis, diálisis es el tratamiento para hipercalemias severas que no nos responden ni a la furosemida ni a bicarbonato. Laxante no lo hacemos porque es muy molesto al paciente. Producirle diarrea al paciente es muy incómodo, ¿ya? Y probablemente no la podamos parar luego. O sea, la provocamos porque le vamos a poner enemas, lo más probable, y que después va a empezar y va a empezar y va a empezar y no la vamos a poder parar. Es muy incómodo, ¿ya? El calcio, porque no nos va a ayudar de forma rápida. Entonces, nuestras principales correcciones son diálisis, furosemida y bicarbonato. Podemos hacerle solución polarizante, pero también es bastante contraproducente. Tal vez no podamos corregir luego esas glicemias. O nos va a hacer hipo o hiper, sobre todo si el paciente tiene hipersensibilidad o ya es diabético, es un poco complicado hacerle la solución polarizante. Pero nuestras elecciones siempre van a ir en esos tres. Primero, ¿ya? Si no pudimos con la furosemida o el bicarbonato, nos vamos a la diálisis, ¿ya? Ahora, el otro electrolito que vamos a ver es sodio. Y vamos a repasar la corrección de sodio. Y es lamentablemente la más tediosa para repasar por el hecho de que el sodio necesita de fórmulas para repasar. Pero es el otro electrolito que necesitamos corregir porque es el otro electrolito que nos va a dar dolor de cabeza. Que necesitamos corregirlo, inmediatamente empezar la corrección, pero no queremos corregirlo en 2 horas como el potasio, ¿ya? Ya sea que el potasio esté en hipo o hipercalemia, necesitamos corregirlo inmediatamente por los trastornos cardíacos que nos vayan a producir. El sodio es un electrolito que nos va a dar dolor de cabeza porque los trastornos de sodio son neurológicos. Los pacientes convulsionan. Si el paciente está convulsionando, ¿qué va a pasar? Secuelas. Ajá, va a tener secuelas neurológicas. Va a producirle hipoxia a nivel cerebral. No reciben suficiente oxígeno porque normalmente cuando el paciente está en estatus convulsivo hacen paros respiratorios. Ustedes van a ver, no respiran los pacientes. ¿Han visto convulsionar a un paciente alguna vez? Están convulsionando, pero el diafragma no funciona, o sea, no respiran. Entonces empiezan a hacer hipoxia. Y van a ver que lo primero que empiezan es a desaturar. Van a llegar. Entonces la primera parte del tratamiento para estos pacientes es oxígeno. Siempre primero oxigenamos al paciente. Lo que sea que tenga, primero se oxigena. ¿Por qué siempre primero oxigenar? Porque si hay daño cerebral no hay vuelta atrás. El daño cerebral no hay vuelta atrás. Al corazón lo podemos trasplantar, pero al cerebro no lo podemos trasplantar. Le podemos colocar marcapasos, al cerebro no le podemos colocar marcapasos. Entonces, si el paciente llega a tener daño neurológico, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a oxigenar. ¿Qué pasa con el
el sodio. Sí es un electrolito que necesitamos corregirlo, pero cuando lo corregimos muy rápido nos producen daños cerebrales. Ya sea si estamos en hipo o hipernatremia, nos producen daños cerebrales. Y es también contraproducente para el paciente. Por eso tenemos que aprender a corregirlo. ¿Ya? Obviamente, cualquiera que sea nuestro trastorno, ya sea hipo o trastorno hipo o hipernatremia, las correcciones séricas van a ser lentas, ¿ya? En la hiponatremia es la disminución de la concentración de sodio menor a 136 miliequivalentes causada por un exceso de agua en relación a los solutos, ¿ya? Normalmente los trastornos de sodio se ven relacionados con la deshidratación, ¿ya? Entonces normalmente vamos a tener deshidratación en los pacientes, la célula va a estar congestionada, pero el resto del cuerpo del paciente va a estar deshidratado, ¿ya? Para eso tenemos que ver la osmolaridad, ¿ya? La osmolaridad plasmática normal es de 280 a 300. Para medir la osmolaridad nosotros tenemos que saber cuánto está el sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico, sangre o la urea del paciente, ¿ya? Para medir la osmolaridad plasmática. La concentración menor a 135 puede producir hoy trastornos electrolíticos más comunes de importancia en el abordaje del manejo adecuado y relacionado con la mortalidad del paciente. Tenemos el 75% del espacio extracelular, el calcio, cloro, bicarbonato, glucosa, y en el intracelular tenemos potasio, fosfatos y magnesios, ¿ya? Pero vemos que en el extra lo vamos a tener predominantemente sodio, ¿ya? ¿Qué pasa? El potasio actúa a nivel muscular. Siempre yo les digo que el sodio actúa a nivel cerebral. Entonces, para ayudar a la sinapsis de las neuronas, tenemos que tener sal y tenemos que tener azúcar. Si no, no hay sinapsis. Si no hay sal y azúcar, no hay sinapsis. Pero la sal tiene que estar controlada, porque si hay trastornos del sodio, se va a deshidratar el cerebro, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan a convulsionar los pacientes. Las causas son pacientes postoperatorios que muchas veces le colocaron drenaje y por los drenajes se están perdiendo y pierden potasio, pierden sodio. Posoperaciones de próstata porque alteran la función urinaria. Los pacientes que tienen polipsia, los pacientes que están haciendo ejercicio extremo, que están haciendo tratamiento con tiazidas, tratamiento con metildioximetanfetaminas, preparaciones para las colonoscopías, ciclofosfamidas, oxitocinas o inicio reciente de tratamiento con desmopresina, teripresina o vasopresina, ¿ya? Estos nos pueden producir trastornos de sodio y producir hiponatremia. Podemos tenerlas según su severidad como leve, moderada o severa, aguda o crónica, sintomática, y lo que más nos interesa, hipotónica, isotónica, hipertónica, por lo que tenemos que ver si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, porque si tenemos trastornos de sodio con hipovolemia, ¿cómo lo vamos a corregir? Con hidratación, lógico. Entonces nosotros vamos a hidratar al paciente. ¿Y nuestra hidratación de elección sería? Porque la solución fisiológica tiene más concentración de sodio. Entonces, como queremos corregirlo, vamos a empezar con su solución fisiológica. Podemos hacer con Ringer, pero va a ser un poquito más lento. Euvolémica, tenemos una volemia normal, ¿ya? No necesitamos hidratar mucho al paciente y podemos administrar solución fisiológica, pero más concentrada, porque sabemos que la solución viene 0.9, 0.3, 0.45, según lo que nosotros la vayamos a concentrar la misma solución fisiológica, ¿ya? Hasta volverla una solución al 3% que sea desconcentrada. O sea, nosotros le vamos a ir aumentándole a la solución fisiológica ampollitas de sodio, ¿ya? Una solución hipertónica es lo que normalmente hacemos para el tratamiento a la edema cerebral, ¿ya? Que podemos también con eso corregir la hipervolémica, soluciones hipertónicas, ¿ya? Siempre y cuando veamos la sintomatología del paciente, porque si el paciente está asintomático,
lamentablemente no necesitamos corregirlo rápido, porque muchas veces ya lo está tolerando porque son pacientes crónicos o que están recibiendo estos medicamentos que mencionamos y su cuerpo ya lo tolera. Ahora tenemos que tener en cuenta y meterlo a la cabeza. Nunca voy a corregir rápido el sodio. Nunca, 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 por más de que el paciente esté convulsionando. Lo primero que van a hacer es ponerle oxígeno, administrarle sus anticonvulsivantes y recién van a empezar en corregir ese sodio, ¿ya? De forma lenta, varios días. Nosotros podemos subir hasta 7 miliequivalentes día, 7 miliequivalentes, y bajar hasta 10 miliequivalentes. Más de eso no podemos. ¿Qué pasa si yo le voy a empezar a poner sodio a este paciente? ¿Y qué le va a hacer? ¿Qué pasa si ustedes comen una bolsa de papas fritas ahorita? ¿Cómo la van a tener su lengua? ¿Cómo van a tener la lengua si comen papas fritas? Hartas papas fritas en una bolsa. La van a tener seca, ¿no? La lengua van a querer tomar harto líquido. ¿Qué va a pasar si ustedes corrigen rápido ese sodio? Van a producir que se deshidrate el cerebro, porque va a subir el sodio y el cerebro va a empezar a ponerse como un pechuño, ¿sí? Así como una pasa seca. Entonces el paciente va a sufrir ese cerebrito, va a ir hipoxia en ese cerebrito y va a causar una complicación importante en esto. Si nosotros le bajamos de golpe el sodio, lo mismo. Vamos a hacer que lo deshidratemos muy de golpe al paciente y va a producir la misma cosa. Entonces, siempre se corrige lento. ¿Cómo vamos a pensar? La clínica, obviamente tenemos cefaleas, teniadinamia, neurológico, ¿no ven? Letargo, neurológico, convulsión neurológico, ovulación y coma. Los trastornos son neurológicos. ¿Ya? Que no tengan en cuenta, porque yo les repito eso, igual se equivocan en el examen. Sodio, neurológico. Potasio, muscular. Sodio, neurológico y potasio muscular. Esos son los signos y síntomas. Tenerlo en cuenta. Y en el tratamiento, para eso yo tengo que ver cómo está la osmolaridad, cómo está el volumen del urinario de los electrolitos, el rango de inclusión de solución salina. Obviamente tengo que ver el déficit de agua del cuerpo del paciente, pero vamos a hacerlo más dinámico. La solución de elección siempre va a ser esa. Siempre. Por el hecho de que tiene mucho más equivalentes de sodio que el resto, ¿ya? Pero podemos volver a una solución salina al 7.5% donde tengamos 1283 miliequivalentes de sodio, podemos poner. Pero ¿qué dijimos que le va a pasar al paciente? Va a deshidratarse y lo que queremos es hidratarlo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es la solución salina al 0.9%. El lactato tiene 130 miliequivalentes de sodio, entonces es bastante considerable normal, ¿no? La solución salina al 3% tiene 513 miliequivalentes, que es normalmente la que usamos para las correcciones de las edemas cerebrales, pero es una solución hipertónica, pero siempre es un poquito contraproducente. Entonces siempre yo les digo a mis residentes incluso, no nos arriesguemos, sabemos que podemos corregir con solución hipertónica, pero no nos arriesguemos. Si lo corregimos lento, aún convulsionando el paciente, vamos a tener una mejoría sustanciosa del paciente. Porque me pasa a mí que ellos se alteran, están con 120 de sodio, doctor, y le salta la hipertónica y de pronto neurolepsis pontina se llama la enfermedad. Causa una isquemia tan importante al paciente que ya no hay vuelta atrás. Entonces, normalmente hidratamos con solución fisiológica. Pero, vamos a decir, ¿cuánto de solución? ¿Ya? Porque nosotros podemos ponerle la solución salina y le podemos poner, de acuerdo a su déficit de sodio, cierta cantidad de sueritos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, tenemos miliequivalentes de sodio, un ejemplo. Una hiponatremia de 114 miliequivalentes. El peso del paciente es 70 y es un femenino con un agua corporal total de 25%. ¿Ya? Entonces la solución a elegir siempre va a ser el sodio a 0.9%. Si yo tengo 154 es lo normal, la constante de sodio. Menos 114 que tiene el paciente dividido entre el agua corporal total más 1. Yo necesito corregir 2.6 miliequivalentes de litro de solución salina.
Entonces, yo 2 miliequivalentes voy a corregir por líquido solución salina. ¿Cuánto necesito subirle yo por día? No más de 10 miliequivalentes, lo ideal es 7 miliequivalentes u 8 miliequivalentes por día subirle. Entonces, ¿cuántas soluciones voy a necesitar? Si suben 2 miliequivalentes, un litro, ¿cuántos litros voy a necesitar? 3 litros. Son 3.000 ml, 3 litros de solución salina normalmente es lo que uno puede ingerir al día, es una solución básica. ¿Me entienden? Entonces no lo estoy sobrehidratando al paciente, no lo estoy deshidratando la parte neurológica y va a estar estable el paciente. El agua corporal total, para que lo vean, para sacar el agua corporal total tenemos esta fórmula que la van a leer, pero tenemos constantes. La mujer es 25 y el hombre es 40. Entonces esas son normalmente nuestras constantes, pero si queremos sacarle la fórmula la tienen ahí. Yo se les voy a pasar esas fórmulas, igual las tienen en su libro. ¿Ya? Volviendo. Entonces, si yo quiero subir máximo de 10 miliequivalentes, sabemos que voy a necesitar 3.846. Pero a mí me gusta subirlo máximo 8. Con eso yo voy a hidratar al paciente y dijimos que son 3.000, ¿no es cierto? Entonces, normalmente la hidratación va a ser a 60 o 150 ml hora. 150 ml hora prácticamente es un vasito de agüita que nosotros vamos a tomar hora. Y es lo ideal para un paciente, ¿no? Un vasito de agüita hora para siempre mantenerlo hidratado, solo que esta va a tener cantidades de sodio para reponer el sodio que el paciente esté teniendo. Y esto yo les estoy hablando de un paciente ya sea que tenga una hiponatremia leve o una hiponatremia severa, ¿ya? Porque lo máximo que quiero subir yo es 8 miliequivalentes día de sodio, ¿ya? Si no, el paciente va a llegar a deshidratar el cerebrito y el cerebrito sufre. Entonces nunca vamos a corregir rápido ese sodio. Ven que están corrigiendo en 24 horas, ¿ya? La hidratación es para 24 horas y el tratamiento es para 24 horas. No es como el potasio que lo corregimos en 2 horas, el potasio severo, ¿no es cierto? Este es para 24 horas, ¿ya? Ahora, hiper es la concentración sérica de sodio que se sobrepasa 145. Es un trastorno electrolítico frecuente en adultos mayores y en pacientes en estado crítico. Nosotros podemos tener, lo más frecuente son los pacientes que estén haciendo tratamiento con soluciones hipertónicas por el edema cerebral, pero el paciente tolera hasta 160 miliequivalentes porque hay edema cerebral, o sea, le estamos retirando el líquido. Pasado los 160 miliequivalentes vamos a empezar a corregir, ¿ya? En edema cerebral, ¿ya? Si no, vamos a empezar a corregir pasado los 145 milimoles litros de sodio. Entonces, los factores de riesgo de desarrollo de hipernatremia en pacientes adultos generalmente son los adultos mayores, hospitalizados, con soluciones hipertónicas, como ya mencioné, sondas de alimentación, diuréticos osmóticos, laxantes osmóticos, como la lactulosa, los pacientes con ventilación mecánica, nos llevan a hacer, disminución del estado de alerta, pacientes con descontrol hiperglucémicos o pacientes con desórdenes poligúricos subyacentes. Los pacientes neuroclínicos tienen varios factores que pueden contribuir al desarrollo de hipernatremia, como son la liberación insuficiente de la hormona antidiurética, haciendo el CIHAT, ¿no es cierto? Inadecuado consumo de agua por alteración del mecanismo de la sed, acceso limitado al agua, daños directos a la hipófisis o incremento de pérdidas sensibles en fiebre y origen central. Aparte del CIHAT, nosotros tenemos un trastorno que es el cerebro perdedor de sal. El cerebro perdedor de sal normalmente lo tienen los pacientes que tengan traumatismos craneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares, ya que van a dañar la hipófisis, por tanto, hacen esta enfermedad que se llama cerebro perdedor de sal. Ambos, el CIHAT y el cerebro perdedor de sal, se lo ve en eliminación de sodio por orina, ¿ya? Y en orina para ver la cuantificación de la glucosa y proteínas. Así lo podemos diagnosticar, ¿ya? En el CIHAT y en el cerebro perdedor de sal nosotros lo podemos empezar a corregir con ciertos aerosoles nasales que los van a empezar a conocer en la práctica, que los vamos a ver
corregir empezando a hidratar al paciente. Y aquí va mi pregunta. ¿Qué solución le van a dar a estos pacientes? Con hipernatremia. La solución fisiológica tiene sodio. Los Ringhard tienen sodio. Glucosilado. Sí, la glucosa. La dextrosa es la única vez que aparte de las hipolisemias que vamos a usar dextrosa, ¿ya? Porque tienen agua, pero no tienen electrolitos. Y lo que queremos es evitar que el sodio siga aumentando. Si le damos el resto de las soluciones, tienen electrolitos y este sodio va a ir aumentando. O simplemente agua. Si el paciente lo tolera, podemos darle agua vital, agua mineral. Obviamente no le vamos a dar agua de grifo, ¿no? Agua filtrada, vital, mineral. Y no va a ser endovenosa. Esta sí no le vamos a chantar endovenosa. Le vamos a dar vía oral si el paciente está despierto o por sonda nasogástrica si está dormido. Agua. Se llama agua libre. Y eso vamos a calcularlo según el déficit de agua del paciente para ver cuántos litros para no sobrehidratarlo. Y evitando que baje de golpe el sodio, porque tampoco queremos que baje de golpe, porque si no el paciente va a hacer contraproducción y no va a tener sinapsis ese cerebrito, no ve que necesita sodio, entonces no va a haber sinapsis ese cerebrito del paciente. Entonces, o vamos a escoger dextrosa o vamos a escoger agua libre, ¿ya? Si estamos en trastornos leves, colocándole la solución dextrosa para hidratar al paciente, de acuerdo a las glicemias del paciente, vamos a escoger la solución dextrosa porque sabemos que tenemos al 5, 10, 20 y 50%, ¿no es cierto? Normalmente se hacen para hidratar al 5% y así no causarle hiperglicemias. Si el paciente tiene trastornos de glicemia, vamos a corregir con insulina cristalina, pero es primordial que nosotros empecemos a corregir ese sodio para que no haya daños neurológicos, ¿ya? Si el paciente con la insulina le quitamos la dextrosa y posteriormente vaya a quitarse la insulina cristalina, no hay problema. Esto no le afecta al medio interno del paciente, ¿ya? Si tiene una hiponatremia moderada o severa, le vamos a hacer agua libre, ¿ya? Para empezar, y el agua libre, si el paciente está consciente, vía oral, es muy pocas veces porque los primeros trastornos son neurológicos, ¿no es cierto? Si está inconsciente, por sonda nasogástrica. Obviamente podemos clasificarlo según el tipo de inicio, la gravedad o el volumen de agua implicado en el desarrollo de la hipernatremia. ¿Qué está pasando? Obviamente hay demasiado sal en el cuerpo. Entonces el cuerpito está deshidratado. Entonces tiene un déficit de agua importante. Según la clasificación, en el tiempo de inicio podemos poner agua si se documenta el incremento de sodio menor a 48 horas. Y si es crónica, podemos, si se documenta el incremento de sodio mayor a 48 horas. Entonces podemos tener aguda, menor a 48, o crónica, mayor a 48 horas. ¿Cuándo vamos a tener agudas? Cuando los pacientes vengan con trastornos postquirúrgicos, como lo dijimos, que tengan trastornos por administración de las soluciones hipertónicas, y crónicas también por esto, o trastornos del riñón. Podemos tener hipernatremias leves, moderadas o severas. Podemos tenerlas según el volumen sanguíneo, hipernatremias con hipovolemia, euvolemia, hipervolémicas, al igual que la hiponatremia. La clínica normalmente, obviamente, va a ser sed intensa porque el paciente está deshidratado, letargia, confusión, irritabilidad, espasmos, hiperreflexia, fasciculaciones y convulsiones. ¿Ya? Se basa en trastornos neurológicos, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, si el paciente está despierto, nos va a referir a esa sed intensa. El tratamiento de la corrección de la natremia, para eso necesitamos ver el déficit de agua, la administración de líquidos, las reposiciones de pérdidas insensibles por si el paciente está intubado o tiene fiebre, tratamiento de la causa subyacente, porque si tenemos que hacer el tratamiento de la causa, por eso le vamos a hablar de las soluciones en aerosol, y las intervenciones que limiten la subsecuente pérdida de líquidos y administración de electrolitos. Si tenemos una hipernatremia hipovolémica, la pérdida de agua y de sodio renal o extrarrenal, tenemos que tenerlo en cuenta. Necesitamos restaurar el volumen circular extracelular o solución isotónica.
si vamos a reevaluar el sodio y o considerar el uso de solución salina hipotónica. Pero a mí, como les decía, lo ideal es la solución de disolución. Si tenemos eubolémica, reposición con agua libre, y si tenemos hipervolémica, normalmente vamos a hacer diuréticos y diálisis como tratamiento, ¿ya? La fórmula clásica de déficit de agua tiene la limitación que puede subestimar el déficit de agua de los pacientes con pérdida de líquidos hipotónicos. ¿Cómo debe ser estimado? El déficit de líquidos en la hipernatremia debe ser estimado con la siguiente fórmula: agua corporal total por sodio medido menos sodio deseado dividido entre sodio deseado. Ejemplo: paciente masculino de 70 kilos con un sodio de 155 miliequivalentes. El agua corporal total, decimos que la constante normalmente los hombres es 40 a 42. Las mujeres, ¿cuánto dijimos que era? 25. Muy bien. El sodio medido, 155. El sodio ideal, 140, dividido entre sodio ideal, 140. Entonces necesitamos 4.5 litros de agua en el paciente. Ya sea que la vamos a administrar en solución glucosada o en agua libre, esto es lo que necesitamos administrar en el paciente. ¿Ya? ¿Y en qué medida debemos corregirla? No debemos sobrepasarnos de 10 a 12 miliequivalentes o miliosmoles días. Con mayor seguridad se sugiere la corrección de 10 por litro, no más. ¿Ya? Entonces vamos a administrar 4.5 litros de agua libre o solución salina, o solución, perdón, dextrosa al día. 4.5 son casi 5 litros de agua de solución dextrosa. Entonces, ¿cuánto vamos a hacerlo por ml hora? A 160 ml hora igual, 165 ml hora de solución glucosa o agua libre. ¿Ya? Teniendo en cuenta de que el paciente no sea cardíaco o renal para no sobrecargar. Y eso depende de la patología también que tenga subyacente de base. Pero eso es lo que queremos corregir. Veamos que la corrección igual es 24 horas. No es rápida como el potasio. ¿Ya? Incluso nosotros podemos corregirlo en varios días. ¿Ya? En varios días. Ni siquiera necesariamente 24 horas. Lo que prima en el tratamiento de los trastornos de sodio es los signos y síntomas. ¿Ya? Oxigenar bien al paciente y si está convulsionando, darle sus anticonvulsivantes. Eso es lo que prima en el tratamiento del sodio. ¿Ya? Y después, ver cómo lo vas a hidratar. Solución salina o dextrosa, o si le vas a dar su agua libre por sonda nasogástrica. Y eso es lo que estaría pasando en litros en 24 horas. ¿Ya? Nunca rápido. Nunca rápido. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Qual é a mais viável, doutora? ¿Cuál es? A mais viável. Para corregir sería agua libre, lo ideal. E com a sonda, se queda mais barato em hospital ou não? Claro, sería lo más barato, para así no tener que pelear con las glicemias del paciente, Yeah. para no tener que pelear con él, porque a veces quedas en hiperglicemia, entonces hay que pensar en corregir, ¿no? Agua libre sería lo ideal en este caso. Podemos hacer la vía oral o por sonda nasogástrica, independientemente, la misma sonda para la alimentación. Doutora, e aquele água destilada não se utiliza? Se puede volver una solución salina, se la puede volver, o sea, una solución al 0,9% se la puede devolver en solución hipotónica. Y es mezclarla con agua destilada. O sea, se mezclaría 500 ml de solución fisiológica con 500 ml de agua destilada. Y así lo vamos a volver una solución hipotónica. ¿Ya? Con esto podemos hidratar también este tipo de pacientes. ¿Ya? Pero el problema es la preparación de esta. Muchas veces no tenemos esta cantidad de agua destilada, demora, así que lo ideal podría ser solo con dextrosa o agua libre. ¿Ya? Y si tenemos agua libre disponible, la tenemos con mucho más facilidad, pero se puede. Claro que la corrección va a ser relativamente igual, o sea, igual con la solución hipotónica como con la dextrosa o el agua libre, igual. Y la cantidad de litros administrados es la misma, ¿ya? Es la misma. Pero podemos volver una solución salina en solución hipotónica para corregir eso, ya se puede. Ahora,
soluciones que no tienen sodio, que también podemos usar para la hidratación, que llegan a ser parte de los coloides, ¿ya? Porque los coloides, si se ponen a pensar, tampoco tienen sodio, mucho sodio, pero pueden usar, y en esta hablamos de las gelatinas. Una parte de las gelatinas es la solución lebulosa. Esta no tiene nada de electrolitos y solo tiene agua, es agua, prácticamente solo agua destilada, ya solo que tiene un poco de gelatinas para poder ayudar a la bulimia del paciente. Son de las soluciones que podemos encontrar para corregir el sodio, pero es muy difícil encontrarla. Muchas veces no hay en farmacias, entonces, y sí, es caro. Entonces, a diferencia del agua libre, que puedes un agua vital de 5 litros para corregir al paciente, ¿cuánto más cuesta? ¿15 pesos? Una solución nebulosa nos va a estar costando unos 50 o 60 pesos. Necesitamos 6 de estas o 5 para corregirle, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, a veces, por eso no siempre hay en las farmacias, pero de que existe, existe. Y de que la podemos usar, la podemos usar. Pero más en la práctica le usamos el agua. Oh, no, hombre. ¿Cómo? No. La solución es lebulosa. Lebulosa, así se llama. Solución lebulosa. Entonces así podemos ir corrigiendo al paciente. ¿Otra pregunta que tengas? Entonces, si un paciente diabético mejor agua libre. Si es paciente diabético, con agua libre. Sí, no le podemos dar agua libre porque también hay o sea, que ojalá pues no se encontrara solo con hiponatremia. A veces nos encontramos que son posquirúrgicos y no les podemos dar agua libre, ¿no es cierto? Porque son NPO por 24 horas o NPO por 72 horas, sobre todo si son lesiones de intestino. Entonces no le podemos dar nada por zona nasogástrica. Normalmente quedan las zonas nasogástricas a caída libre. Entonces ahí sí vamos a usar glucosa. Aún siendo diabético, porque las personas tenemos insulina para corregirle, ¿ya? Sabemos que una vez quitamos la solución dextrosa, probablemente las glicemias vuelvan a ser estables. Si no tenemos la posibilidad, o si vemos que tenemos la posibilidad para la lebulosa, ¿ya? Y la cantidad de litros de cabeza. ¿Ya? La cantidad de litros de cabeza. Si el paciente es quirúrgico abdominal y no pueda recibir nada por zona nasogástrico bioral. La única que de preferencia va a ser cualquiera de las dos. ¿Cuál es la dosis de solución disolvente que se administra al paciente con hipocalemia, llevando en consideración que tenga déficit de bicarbonato? Igual, hay que comentar un poquito más porque el bicarbonato va a bajar. Si vamos a poner hipocalemia, ¿no ves? Sí, hipocalemia. pero con deficiencia de bicarbonato igual. Con deficiencia de bicarbonato. Si tenemos un paciente que tenga acidosis metabólica y con potasio alterado, dijimos que siempre corregimos el potasio, ¿no es cierto? Sí. Y el potasio vamos a repetir. El potasio vamos a administrarle de preferencia con solución fisiológica porque es más fácil. Pero si no, va a ser con cualquiera de los Ringer o incluso con dextrosa, no importa. Lo que sí necesitamos es que sea 150 ml de cualquiera de las soluciones con 54 mil equivalentes de potasio y vamos a pasar esto en 2 horas. ¿Ya? La corrección rápida. Pues estamos hablando que necesitamos corregir bicarbonato, por tanto necesitamos hacerle corrección rápida de potasio. ¿Ya? Si no necesitamos corregir bicarbonato, podemos hacer correcciones lentas administrando 54 a su hidratación. Pero si vamos a hacer corrección rápida es 150 ml con 54 mil equivalentes, eso equivale a 2 ampollitas de potasio, por si acaso, no es mucho, y que pase en 2 horas, ¿ya? Esa es una corrección rápida de potasio. Y posteriormente a eso, le corregimos el bicarbonato, ¿ya? Según el déficit de bicarbonato que ustedes ya saben. Doutora, via central, só quem pode ser é médico? Acesso à via central. ¿Y cuándo aprendemos eso? ¿Cuándo aprenden eso? Sí. Yo les voy a dar la introducción por lo que se necesita y las clases de accesos venosos y la vamos a ver en la práctica. Pero lamentablemente eso es solo de especialistas. ¿Ya? Normalmente los anestesiólogos, los terapistas o los emergenciólogos. ¿Ya?
donde está el pulmón. Porque tenemos en las oculares o en la subclavia y en cualquiera de las oportunidades podemos pinchar pulmón. Y al pinchar pulmón, hay hecho el tipo de neumotórax o producir el mismo neumotórax y lamentablemente va a ser contraproducente para el paciente. La otra acceso venoso es la femoral, ¿ya? Pero lo malo que estar en la región inguinal hay alto riesgo de que se infecte, porque es región húmeda, que puede estar, si el paciente está postrado, normalmente está inconsciente, hace después se ensucian enteros los pacientes, está muy propenso a que esté con contacto con fluidos corporales, entonces hay alto riesgo de que pueda infectarse. Y el otro riesgo es que le demos a la arteria femoral, y darle a la arteria femoral y no a la vena, y es producir un trauma vascular a una arteria de gran calibre. Porque nosotros aquí podemos darle arterias, pero no son de tan gran calibre como una femoral, porque sabemos que vena y arteria viajan juntas, entonces hay mucho chance de darle a la arteria. Por eso nunca, es muy rara vez que van a haber accesos vasculares en un femoral. Normalmente son yugulares y en segunda instancia las subclavias que están más cerca de los pulmones. ¿Ya? Sí, tenemos que aprender a saber los accesos venosos, sí, pero la práctica lo hace normalmente el especialista porque son muy testos. Si saben hacerlo, si lo aprenden a hacer en el internado, porque si son buenos internos, los residentes desconfían los accesos venosos. Dios quiera que sí sea así y puedan acceder a eso. Perfecto, aprenden a hacerlo porque es un acceso vascular que no lo hace enfermería, que lo hace solo por parte del personal médico, que si ustedes no saben hacer, te van a llevar grandes ventajas en su práctica médica. Siempre bajo el riesgo, ¿no? Siempre bajo el riesgo del acceso. Lamentablemente es bastante riesgoso. Porque se uma pessoa está muito desidratada, muito difícil acesso venoso, né? Isso periférico, essas coisas. E aí temos que buscar ou não? Médico general. Claro, hay que buscarlo. Pero no nos olvidemos que como médicos generales podemos hacer funciones guiadas, venotomías o la famosa intraósea, que tienen que aprender a hacerla. Sí. Que normalmente la hacen los pediatras, pero también nosotros la podemos hacer. Hasta que el paciente se hidrate, porque eso no puede estar más de 2 horas, ¿no? Ya hidratado el paciente, pueden acceder a un acceso venoso. ¿Ya? Siempre primero descartar esas y luego las hidratar. Ahora sí vamos a administrar potasio, vasoactivos, pseudoanalgesia, lamentablemente son para sangrar. Y esas sí o sí, por más de que tengas un acceso periférico, necesitas sangrar. Por más. Entonces sí hay que buscar el acceso venoso, porque es múltiple medicación y todas estas son medicación que producen flebitis, así que sí o sí con acceso venoso central. Por eso vamos a dar clase de esto y porque llevamos vasoactivos, choques cardiogénicos y estamos compitiendo. Maria vai ser a nossa. Hay que llevarlo. Dios quiere que puedan verla en la práctica también, porque muchas veces cuando están durante la práctica los pacientes están poniendo acceso venoso. Y el otro día que estábamos dando examen nos perdimos una tráqueo de emergencia. Yo decía, me estaba chicoteando, no sé quién se la mostró. Justo estaban haciendo una tráqueo de emergencia de un paciente degollado y dije, pucha, era que nos sucedamos en mi. Pero bueno, que nos